Buenos días y bienvenidos de nuevo a Glix. Hoy vamos a explicar qué son los juegos Roll and Write. Bueno, la traducción es fácil. Son juegos de lanzar y escribir. El origen de los juegos en Roll and Write remota bastantes años. No penséis que es una cosa que acaba de salir ahora de moda. Como origen podríamos poner tal vez el Yancy, o el juego famoso aquí en España, más conocido como el juego de póker de dados. El Yancy ya lo hemos mostrado varias veces. Es un juego en el cual pues, tienes que hacer con 5 dados, aunque hay una versión de 6 dados, pues jugar a negros, jugar a rojos, jugar a damas, a jotas, a ases o a reyes. Esto con el típico juego de póker de dados. Aunque también existe la modalidad con números, que pues con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar sacar el máximo número de unos, el máximo número de 2, el máximo número de 3, de 4, de 5 o de 6. Entonces, dependiendo de aquí, pues hay también las parejas, los tríos, el full, que son 3 de un mismo número y 2 de un diferente número, etcétera. Bueno, el Yancy o el famoso juego de póker de dados, por llamarlo así de una manera en castellano, vamos a llamarle que es el precursor de los juegos de Roll and Write. Más adelante empezó a salir algún juego que no tenemos que confundir con algunos juegos que, por simplemente el hecho de llevar dados, que sean juegos Roll and Write. Aunque luego ya explicaremos que no hace falta que sean solamente juegos de lanzar dados. Las mecánicas y las diferentes metodologías que se han utilizado en diferentes juegos de Roll and Write han avanzado bastante. También una pregunta típica es ¿qué traducción tendría para decirle? No sé, Roll and Write, lanzar y escribir, no queda bien en castellano. Yo creo que hay veces que hay mecánicas o tipos de juego que tienen que conservar la etimología del nombre. Entonces, dentro de los juegos Roll and Write hubo una especie de boom ya hacia los años 80-90 que tiene que ver mucho con el tema de los juegos de mesa, cuando se empezaron a sacar juegos más en modo solitario. Entonces, al jugar los modos en solitario, se empezaron a jugar típicos juegos de rol de Dungeons and Dragons, pero eso no son exactamente juegos de Roll and Write, aunque sí que se empezó ahí a incubar un poquito el tema de que juegas con un dado, vas tomando unas anotaciones, etcétera, etcétera. Ya más hacia pleno siglo XXI, vamos a decir año 2000, empezaron a salir algunos juegos de dados en los cuales, pues, sobre todo basándose en números, en casillas, en las cuales con diferentes funciones parecido al juego del Yancy o póker de dados, tenías que sacar una serie de resultados, entonces tú ibas marcando unas casillas y según esas casillas que sacabas, pues te iban dando una serie de resultados y eran simplemente juegos en los cuales había una hoja y en esa hoja anotabas una serie de resultados, normalmente ya te digo, solamente con dados y números. Y dependiendo los resultados que sacabas, pues ganabas o perdías. O sea, eso fue evolucionando poquito a poquito. Por eso ahora voy a mostrar unos cuantos juegos para entender un poco la mecánica de Roll and Write. A partir de ahí empezó a haber un boom de sacar juegos que se habían sacado, juegos de tablero típicos, ya fuera un euro, ya fuera un Ameritrash o un Filler, y basando la mecánica en el juego de Roll and Write. O sea, en vez de utilizar los componentes, empezar a utilizar una hoja única para poder utilizar esos componentes en una sola hoja. Ahora sí, sigue evolucionando y donde verdaderamente ha evolucionado el mundo de los juegos de Roll and Write ha sido desde hace, a nivel europeo, en Alemania vamos a decir que desde hace, van muy adelantados, vamos a decir 10, 5 años, tal vez 5, no voy a decir 10, que también es ese periodo, pero desde 5 años adelante, sobre todo una casa Smith, que empezó a sacar muchos juegos de esta tipología y que tiene un abanico muy grande de juegos que ahora en el resto del mundo y en España se han empezado a conocer. Aún así, ya veréis que hay sorpresas de juegos que han tenido un poco de historial y aquí en España, sobre todo, en el mundo, vamos a decir latino si queréis, traducido al castellano, han empezado a salir juegos. Pero han habido algunos juegos que han habido.
Un ejemplo claro es El Señor de los Anillos, que es un juego de De Beer, que editó en su momento, ya tiene bastantes años. Un juego en el cual es una aventura del Señor de los Anillos y con una serie de dados vas marcando una serie de hojas y vas haciendo unas aventuras. Este juego ya tiene bastantes años, yo lo tengo hace bastantes años, yo creo que es del año, a ver si me lo pone aquí, mira, 2015, la publicación. Puede que incluso antes saliera el juego en inglés. O sea, vamos a decir que estamos en el 2019, como hace 4 años en este caso, que el mundo de los juegos Roll and Ride tienen un poco de mercado. Aún así, este juego se puede volver a encontrar en el mercado. A partir de ahí, los típicos juegos que habéis conocido ahora que han empezado a salir en castellano, también De Beer ha sido los que ha apostado por ellos, pues por ejemplo el Plenos, que de la casa Smith, aunque lo edita De Beer en castellano, es un juego que también se basa en dados, en una hoja de apuntar una serie de resultados, ya con unas mecánicas muy diferentes, un poquito más avanzadas, en las cuales tienes que hacer una serie de acciones, pero lo mismo, bolígrafo, lápiz, hoja y unas reglas, claro, no necesita más, con una serie de mecánicas un poco más complicadas, pero siendo muy sencillas, que te da la posibilidad de tener muchos juegos. Más recientemente, los que conocéis ya el juego, el Gunshot Clever, que también de la editorial Smith, como veis, es la editorial clave en estos juegos de mesa, que ganó además un premio en el año 2018, si no mal recuerdo. Bueno, ha ganado muchísimos más, pero el Spale me parece que lo ganó también él. Lo mismo, juego dados, hoja, con unas reglas muy modificadas. Lo que puede hacer unos dados y una hoja y un rotulador o un bolígrafo, pues de una manera te da un juego diferente. Pero si veis, todo no deja de ser anotaciones en números. Ya este año, pero ya es una versión que ha salido moderna, es el Naster, creo que es en la versión final, pero aquí en España lo podéis encontrar como Nister. Es otro juego igual que tiene una cuadrícula de, si no me recuerdo, de 5×5 y en la que vas apuntando resultados. Esos son los típicos juegos, van variando mucho las reglas, o sea, ya veis que con una cuadrícula y números y dados se puede hacer diferentes juegos de mesa. A partir de aquí han empezado a variar un poquito y sobre todo a partir de 2018 y 2019 es el boom, ha empezado a surgir el boom de los juegos Roll and Ride, donde ya se empiezan a sacar muchos diferentes de temáticas, muchos diferentes tipos de mecánicas y ya no se utiliza solo los dados, que ya el nombre por sí de la mecánica de Roll and Ride decía que solamente podía ser de dados, pero no, ya se pueden utilizar pues, fichas de dominó, se pueden utilizar cartas, se pueden utilizar un montón de componentes que parece que dejan de ser juegos de Roll and Ride, pero no, es lo mismo. Al final, lo que define un juego de Roll and Ride es tener un resultado, una numeración matemática, por llamarlo de una manera, que puedas anotar en una hoja, y esa no hace falta que sea un número íntegramente como eran los juegos base en un inicio, y te pueda dar una serie de acciones. Esto ha generado que muchos juegos, como por ejemplo el Password, pues saquen una versión Roll and Ride, que por ejemplo los colonos, y te saquen una versión, pues Roll and Ride. Un Terraforming Mars, por decir, que todavía no está anunciado, pero puede ser que se saquen un juego Roll and Ride. De algún juego así, vamos a llamar un poquito más que conozcamos ahora y que tenga más renombre, por decirlo así, y sea más complicado, se puede hacer Roll and Ride. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, del Magic Knight. Pues también puede haber un juego en Roll and Ride, porque al final lo que se hace es sustituir los componentes, hacerlo de una manera más resumida, un poquito más simple, pero que mantenga esa adicción, esa jugabilidad y te dé esa diversión con más sencillez. La sencillez a veces hace que los juegos sean mucho más fáciles. Normalmente los juegos en Roll and Ride tienen una serie de características, aparte de la que hemos dicho de una hoja o unos dados, que pueden ser cartas, como he dicho, y un rotulador y unas reglas, tienen unas cosas muy en común. Y esas cosas en común son la sencillez. Y, aparte de la sencillez, son juegos que, por regla general, se pueden jugar en equipo, o sea, en modo competitivo o en modo cooperativo. Aunque lo que más abunda es el modo competitivo. Se pueden jugar muchos jugadores, pero si algo define muy bien un juego Roll and Ride, es que se puede jugar en modo individual. O sea, en modo solitario no necesitas a nadie, puedes jugar tú solo, son los típicos juegos que puedes jugar en modo solitario. Y el único reto que te puede hacer un juego Roll and Ride, por regla general, es intentar superar la puntuación máxima, el récord. O sea, intentar superar. Pero hay juegos Roll and Ride que no solo es superar el récord,
sino que es lograr una serie de objetivos. Y de hecho hay juegos roll and ride que también pueden hacer que tengan diferentes aventuras, o sea que no solamente tengas que hacer una hoja y superar el récord, sino que una vez has terminado una serie de objetivos, tengas que coger otra hoja y hacer más aventuras. Los juegos roll and ride en el mercado europeo ahora están arrasando. Yo creo que yo aposté mucho por eso, es una afición que tengo desde hace muchos años. De hecho, en mi familia, mis padres fueron los que desde muy pequeñito, con póker de dados, empecé a jugar. Y yo los primeros juegos que diseñaba yo en mi casa para jugar cuando era pequeño, un juego de Fórmula 1, jugaba con dados, los apuntaba y hacía unas anotaciones y depende de las puntuaciones que sacaba, y uno de ciclismo, pues me iban avanzando. Esto ha hecho que genere esta adicción o afición por los juegos roll and ride. En España está empezando ahora un poquito a dar un poquito de conocimiento a lo que son este tipo de juegos, y la verdad es que se está empezando a gustar. Uno de ellos, por ejemplo, que ahora conocéis todo mucho, es el Red Roll Ink. Que esto de ink os voy a explicar un poquito, porque mucha gente me lo pregunta. Ink es la tinta. Normalmente cuando se hace un juego roll and ride, cuando se hace el prototipo, incluso no hace falta que sea un roll and ride, se intenta utilizar que se gaste el mínimo de tinta. Pues por eso el ink significa la tinta, ¿no? Cuando se hacen los prototipos, pues eso, que como te imprimes hojas, pues que no gastar tanta tinta para tener. Este es un juego que tiene la versión azul, la blue y la red, la roja. Es el mismo juego cambiando una serie de dados, pero que la gente le ha empezado a gustar. Y al final, en vez de tener una hoja, lleva una serie de tablero que está muy plastificado con un rotador no permanente, sobre todo, acordaros, no poner permanente, que puedes escribir tantas veces como quieres en él y puedes hacer. Y los dados ya están personalizados, en vez de tener números, pues ya tiene una serie de caminos. Esto es lo que ha ido avanzando. Aquí en España también ha habido una editorial, Tutomatos, que apostó por un juego que todavía la gente desconoce un poquito y que verdaderamente es un juego bastante para empezar, que son los Penny Peppers. En los Penny Peppers tenéis 3 juegos diferentes. Aquí tengo, por ejemplo, el Skull Island, y con una serie de dados que tiene una serie de modificaciones, tiene unas numeraciones, también con una serie de cuadrículas, pues haces una aventura y vas consiguiendo pues una serie de objetivos. Se puede jugar en modo de muchos jugadores o en modo solitario, como hemos dicho antes, ganar. Tenéis, ya os digo, aparte de este de Skull Island, tenéis el del templo de Apir Harbour, que nunca me sale el nombre, y el valle de Uirachoa. Cualquiera de ellos os los recomiendo porque son juegos totalmente diferentes, mecánicas parecidas, pero son muy recomendables. Con esto ha empezado a evolucionar, ya veis, las editoriales españolas a sacar juegos en castellano, y ya veréis que cada vez hay muchísimo más. Luego podéis tener juegos pues de cualquier tipo de temática. Eso es lo que está evolucionando. Antiguamente era solamente juegos muy matemáticos, juegos en los cuales tenías que tirar una estrategia de mucha numeración y sobre una casilla tal, pero ahora no. Han ido evolucionando. Tenéis juegos hasta utilizando la mecánica, vamos a decir, de las estrellas del espacio, que no tiene nada que ver, pues el Dice Stars, ¿vale? Un juego que está, aunque el juego no se ha editado aquí en España, está el reglamento en castellano, no necesitáis nada más, porque al final la hoja de numeración, no necesitáis nada que no es dependiente del idioma. Luego tenéis juegos que ya llevan bastantes años editados, como los castillos de Burgund, donde tenéis un juego también roll and ride. Si os gusta el juego de mesa, aunque hay un juego de cartas aparte también, tenéis la versión de dados, que es un juego que minimiza mucho y os puedo asegurar que es uno de los juegos mejores que hay. Incluso no lo voy a poner porque yo tardé en jugar al juego de tablero y la verdad es un buen juego, pero el juego de dados, el Dice, es fenomenal. Ya veis que de un juego de mesa se puede sacar un roll and ride. Otro ejemplo claro, como dicen algunos, muy demasiado sobrealimentado, ¿no? Sobreproducido, el Road Throw of the Age. Tenéis este juego, los componentes todos son de madera, ya cambia un poquito aquí, en vez de utilizar la numeración, es el mismo juego, pero resumido, y además lo saca de aquí Generación X, bueno, Gen X, por aquí, perdona, el juego. Tiene una calidad muy buena, pesa el juego porque está todo hecho de madera, pero es uno de los juegos que verdaderamente merece la pena. Uno de los juegos más que recomendables de Roll and Ride. ¿Cómo no os voy a recomendar este juego? Cubis. Yo creo que este juego ha sido uno de los que ha generado pues que haya más afición dentro de estos juegos, porque dentro de los juegos de Roll and Ride y con juegos de
de numeración. Juego muy sencillo, un juego que aquí editó Morapiaf, y creo que todavía está a la venta, y que creo que es la base, igual que os he dicho antes del éxito de los juegos Roll and Ride. Aparte de este ya se han sacado como, voy a decir 400 versiones, no, pero yo creo que hay ya como 8 o 9 versiones diferentes, con diferentes reglas. En el caso del Kiwis hay una numeración, pero ya hay incluso hasta libre, hay diferentes incluso avanzadas, etcétera. Otro juego bastante, utilizando los colores, el Color Jam. Lo mismo, fijad, siempre dados, dados, dados. Hasta ahora os he mostrado dados, pero ya veréis que no solo hay dados. Juego más reciente también, sacado aquí en España, en castellano, el Harvest Dice. Un juego verdaderamente en el cual tienes que hacer de granjero y tienes que cultivar. Utiliza números en los dados, pero ya veréis que hay juegos que en vez de utilizar el número se sustituye por lo que es el 1, podría ser una lechuga, el 2 sería una zanahoria, pero a la hora de producir es muchísimo más fácil porque los dados personalizados cuestan mucho de producir. Entonces, aquí tenéis otro ejemplo. Otro juego que lleva mucho tiempo en el mercado y que la verdad, otra de las editoriales, Pegasus Pile, que bueno, igual que Smith, apuesta mucho por este tipo de juegos. Es el Octodice, juego de un pulpo en el cual tiene unos dados personalizados y verdaderamente son juegos que normalmente tienen una cualidad. Son juegos que pueden jugar muy rápido. Normalmente pueden pasar un roll and ride, pueden ser entre 5 y 15 minutos. Aunque hay juegos que pueden durar 20, 30 y más minutos, pero no es lo normal. Otro juego típico que podemos ver, os voy a traer una versión infantil que en su momento encontré en un supermercado y regalé a mi sobrina y luego me cogí uno para mí, es el Knife Kids, que en verdad es de la editorial Smith, pero bueno, lo vendían en el Aldi. Es el famoso juego de Yahtzee, pero con animalitos. Lo encontré, si no mal recuerdo, eran, no me acuerdo si era 1 euro, 3 euros. Era muy económico. Creo que todavía está en los centros Aldi y de vez en cuando lo sacan por tipo estos juegos por 5 euros. Y luego un ejemplo del cual aquí se empezó a conocer muchísimo sin saber lo que eran los juegos Roll and Ride, es un juego que verdaderamente es una maravilla. Es el Welcome to. En este caso, Welcome hacia el perfecto hogar, ¿no? Es un juego que en vez de utilizar dados, aparte de tener unas ilustraciones preciosas, utiliza cartas, pero la mecánica es un Roll and Ride. Tú, según las cartas que saques, vas marcando una serie de cosas dentro de la hoja, y en esta hoja pues vas anotando. Como veis, la característica principal de un juego Roll and Ride, aparte de los dados, que periódico puede ser fichas de dominó, cartas y otros utensilios que sustituyen a los dados, donde al final tienes que sacar un resultado que tienes que marcar en una casilla. Pues esto es lo de las cartas. En eso se están basando el éxito de los juegos Roll and Ride. En el grupo de Facebook juegos de Roll and Ride, ya veis que vamos sacando cada vez muchísimas más. Este 2019 parece que están explotando y va saliendo muchísimo. Sí que es verdad que hay muchísimo juego, muchos juegos de gente que ha hecho por su cuenta y son PNPs, o sea, print and play, juegos que tú puedes imprimir por ti mismo. No hay que confundir, lo he dicho al principio, pero al final no lo he comentado, son los juegos que se llaman paper and pencil. Son los juegos que normalmente, pues con un lápiz y un papel, apuntas. Con esto hay un poco de confusión y no queda todo muy claro, y aquí ya los más puristas confunden. Son aquellos juegos como, por ejemplo, de aventuras tipo Dungeons and Dragons, olvidados del Dungeons and Dragons, que están hechos de esa filosofía, y vas tirando unos dados, por ejemplo el Death Dungeons, en un juego que se llama así, en el que vas haciendo, y según vas haciendo vas marcando un mapa y vas apuntando. ¿Es un juego Roll and Ride? Pues sí, porque al fin y al cabo lo que haces es marcar y no tiene por qué estar la hoja marcada, y tú vas creando el mundo y al final hay un resultado final. Verdaderamente yo por lo menos los catalogo y están catalogados así. Hay juegos que son paper and pencil, pero a la vez son juegos Roll and Ride. Y también hay juegos en los cuales normalmente pues, se utilizan el bolígrafo y el dado, pero verdaderamente no son Roll and Ride. Claro, podemos catalogarlo muchísimo, porque si cualquier juego de dados, al final cuando marcamos una puntuación, marcamos con el lápiz, ¿son juegos Roll and Ride? ¿Sí o no? Pues no verdaderamente. Aunque aquí podríamos, cada uno, y bueno, el editor, cuando lo pone en la BGG, puede declararlo Roll and Ride o no. O sea, cualquier juego, por ejemplo, el Plenus, que es un juego, perdón, el Plenus iba a decir, ahora no me sale el nombre, el Strike, ahora no me salía el nombre. El Strike es un juego de eso. Hombre, claro, tú puedes apuntar las partidas ganadas, partidas perdidas. Por ejemplo, hay un juego que está catalogado en la BGG, que es el Dados Zombie. El Dados Zombie está considerado Roll and Ride. ¿Verdaderamente lo es o no lo es? Hombre, no hay ninguna hoja. Lo que pasa es que luego se creó una hoja
donde se hacía una aventura de las zombies que ganaban, los zombies que no perdían. Está ahí en el limbo, pero bueno, todos los juegos de dados no son roll and ride donde hay que apuntar una puntuación. La característica principal que les puede tener es resultado, apuntar en una hoja y a partir de aquí que tenga una estrategia y hacer una serie. O sea, no por el simple hecho de tener que apuntar un resultado. Luego, también se consideran juegos en roll and ride y estamos avanzando mucho en el tema. De hecho, por ejemplo, lo que os he enseñado antes, que lo tengo por aquí, es el Roll Throw at the Ace. Mucha gente no lo consideraría como roll and ride, pero lo es. Lo es. Os lo puedo asegurar que lo es. Porque tiene una serie de componentes que la gente dice que no lo es. Igual pasa lo mismo con el Welcome, pero lo son. Hay juegos, de hecho, como el Roll and Ride, que utilizan hasta, por ejemplo, hay un juego que se llama, no lo he traído aquí a mano, lo tengo por ahí, La Granja, Fiesta, si no me acuerdo, se llama así, es un juego alemán, que utiliza hasta pequeños componentes, pequeños cubitos, pequeños meeples para poder marcar. Pues sí, eso es un juego de roll and ride porque lo único que necesitamos es tener el juego, marcar una serie de cosas para poder saber dónde estamos. También hay gente que no considera los juegos roll and ride de aquellos juegos en los que hay que utilizar una goma de borrar. Yo creo que están muy equivocados. Hay que ser un poco más de mente abierta y pensar que no es como al principio con el Yancy, en el que tenías un resultado, lo apuntabas y era lo que te daba, o otros juegos, no. Aquí hay juegos donde por una serie de acciones vas a tener que borrar y según qué resultado te varía el resultado. Seguramente hay mecánicas que se utilizan y se pueden utilizar y no hace falta utilizar la goma, es el simple que pones en una casilla el número de vidas, vas tachando y ya te sirve, y luego en otra casilla marcas el resultado final. Trucos hay mucho. Ya te digo que está evolucionando mucho el mundo de los juegos Roll and Ride y lo veremos evolucionar y esperemos que sea para bien. Espero que con todo esto entendáis un poquito más lo que son los juegos en Roll and Ride. Poquito a poquito iré poniendo más vídeos de cómo se juega juegos de Roll and Ride, os iré dando novedades y iréis viendo de que los juegos Roll and Ride tienen un abanico muy grande y están evolucionando mucho. Evolucionando sobre todo, voy a decir, por tres campos. Uno, juegos de mesa tradicionales, como puede ser el Terraforming Mars, o puede ser, yo que sé, el Pandemic Legacy, vamos a ponerlo, puede llegar a ser en un momento convertir la versión Roll and Ride. Luego están avanzando en que ya no solo son los típicos juegos de matemáticas, aunque no lo penséis, tienen muchísima estrategia. No son juegos solo del azar. Hay juegos que pensáis que solamente es azar, pero hasta en el mismo Yancy tiene su misma estrategia. No son juegos de 100% azar. Yo diría incluso que son 70, 30, 70 de estrategia, 30 de azar, o el porcentaje que queráis. Eso es mi baremo. La segunda característica también que os estoy diciendo, que por lo cual están evolucionando mucho, es que se están dando mucho a conocer en muchos idiomas. Ya no solo es el inglés o el alemán el único idioma que domina. En nuestro caso, castellano, pues está abriendo el camino. Hay muchos editoriales que están apostando. Ya habéis visto aquí editoriales que os he ido diciendo de juegos como el Hex Roller o otros juegos que ahora no recuerdo en este momento que van a salir durante el 2019 en castellano. De hecho, si no mal recuerdo, os lo he dicho antes, el Gunshot Clever va a salir por Devir en castellano. Y luego, otra característica que están teniendo los juegos de Roll and Ride es que cualquier tipo de temática, ya no solo la mecánica, que hay muchos tipos de mecánicas, no solamente los dados, tirar y apuntar, sino que están habiendo muchos juegos. De hecho, hay un juego de dinosaurios, de temas espaciales, de todo tipo, de globos, temas de romanos, temas de galácticos, de todo tipo de temática, que no solamente es tirar un dado y con ese número, no, sino que tiene una serie de acciones que hace en los juegos. Esto te hace que juegues muchísimo más fácil y te atraiga mucho más. Resumiendo, juegos muy sencillos, muy fáciles y creo que son muy adictivos y juegos que son muy fácil de entender en el reglamento, no así como otros juegos que a veces nos dan mucha complejidad. Solo espero y deseo que muchas editoriales españolas y no españolas, pero en castellano, cada vez editen juegos Roll and Ride en castellano y traigan juegos que son interesantes de fuera del mercado internacional, los traigan aquí, porque cada vez creo que hay un mercado más grande. Bueno, espero que cualquier cuestión, cualquier cosa, ya sabéis que tenemos un grupo de juegos Roll and Ride en Facebook, donde normalmente pues, vamos explicando todas las novedades, vamos poniendo juegos con reglamentos que están en inglés o en alemán, en castellano, y también ponemos juegos que son de libre licencia, donde puedes tener ahí un print and play para empezar a jugar y conocer un poco el mercado de cómo se juega estos juegos.
Cualquier duda, pues no la comentáis y a medida de que no sea posible, pues la iremos haciendo futuros vídeos o en el mismo grupo. Pues nada, espero que os guste este mundo del Roll and Ride como a mí me gusta, que yo llevo mucho tiempo jugando a ellos y que ahora parece que en el mercado español está dando fuerte y el 2019, ya os lo digo yo, va a ser el año de los Roll and Ride, 2019-2020, pero no para venir para una moda pasajera, sino para una moda que se va a quedar y va a evolucionar muchísimo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre decimos, nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima amigos, un saludo.